Shalom, shalom. Este episodio de la Torah vamos a ver una de las cosas que es un poco difícil de entender, porque se presenta una escena donde un sacerdote mata a dos personas dentro del campamento y en vez de ser condenado, pues Dios lo premia y lo bendice con un pacto de paz y un pacto de sacerdocio eterno. Interesante. Bienvenidos a todos. Yo soy Mari del Negro de Irure y hoy vamos a estudiar uno de las historias que se plantean en base a lo que es la historia de Pinjas. Pinjas vemos que mata pues a dos personas y ¿lo hace por celo o es simplemente una cuestión de asesinato? Y eso es lo que vamos a plantear. Esta es la parashá Pinjas. Y vamos directamente a Números 25 del día al 13 y dice así. Entonces Adonai habló a Moisés diciendo, Fines, o sea, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar de mí el furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, diles, aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y eso es lo que vamos a analizar hoy contestando tres posibles preguntas. Mira, ¿le tocaba el sumo sacerdocio a Pinjas o a Itamar? ¿A cuál de los dos? ¿Quién era el primogénito? ¿Por qué a Pinjas se le da el pacto de sacerdocio eterno si él era sacerdote? ¿Por qué darle el pacto de paz a quien mató a dos personas? Sí, vamos con la primera pregunta. ¿El sumo sacerdocio a Pinjas o Itamar? Recuerden que ellos dos son hijos de Aarón. Cualquiera de los dos realmente pudo haber tomado, vamos a decir, el sumo sacerdocio después que muriera Eleazar. Eleazar era uno de los hijos de Aarón, ¿correcto? Así que vamos a verlo un poquito en este esquema. Yo creo que se va a entender mucho mejor. Aquí está Leví. Leví tuvo tres hijos, Gersón, Coat y Merari. Pero de Coat tuvo prácticamente cuatro hijos. Uno es Amram. Y nombro a Amram porque él se casa con Jocabet y es el papá de Miriam, de Aarón y de Moisés. Moisés es el último hijo de Amram junto con Jocabet. Así que Aarón tuvo tres hijos con Elisheba, es decir, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero recordemos que Nadab y Abiú fueron muertos por desobediencia. Así que aquí tenemos a Aarón y le quedó solamente dos hijos, Eleazar e Itamar. ¿El sumo sacerdocio es heredado al primogénito? Bueno, en realidad no. No, porque no existe en la Torá una ley, un mandamiento donde diga que el sacerdocio lo recibe el primogénito que sea de un hijo de Aarón. Eso no tiene una ley como tal. Lo que sí sabemos nosotros es que en Éxodo 28:1 solamente dice que al sumo sacerdocio le va a pertenecer a lo que es la casa de Aarón. Entonces, nosotros vemos que en número 20, del 25 al 28, la investidura de Eleazar como sumo sacerdote fue elección de el Eterno. Él no era el primogénito. Vamos a verlo un momentito atrás. Aquí está. Repito, Aarón tuvo cuatro hijos y los primeros dos, Nadab y Abiú, murieron. Aquí quedó Eleazar. Eleazar no era el primogénito de Aarón.
era el primogénito, era Nadab, el cual murió igualmente a Abiú. Es decir, que Eleazar e Itamar, los dos hijos de Aarón, cualquiera de los dos podía ser realmente, pero el Eterno realmente elige, ¿verdad? A Eleazar. Eleazar prácticamente es, vamos a decir, el hijo sobreviviente, el hijo mayor de los dos sobrevivientes, ¿verdad? Eso no significa que él sea el heredero, ¿verdad? Del sumo sacerdocio. Simplemente es el que le seguía, pero en realidad no era ni siquiera el primogénito. Y eso es importante, pues, entenderlo. Ahora, además, recuerden una cosa, él tenía bastantes funciones importantes y entre ellos estaba el aceite del alumbrado, como dice el número del 4 a 16. Mira todo lo que realmente él hacía. Se encargaba del aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo, inclusive todo lo que había en él, el santuario y de paso de sus utensilios. O sea que realmente creo que habían razones de toda manera que el Eterno tenía para escogerlo a él. ¿Ok? Y sin embargo, sí lo escogió y lo invistió. ¿Verdad? Es decir, le pasó las vestiduras que tenía su padre, Aarón, ¿verdad? Y delante de Moisés fueron colocadas, fue investido, ¿verdad? Delante de Moisés. Así que sí, definitivamente el Eterno pues lo escoge a él. Ahora, sin embargo, aquí vemos que de estos dos, tanto Eleazar como Itamar, bueno, Eleazar fue elegido como sumo sacerdote. Ok. Y Pinjas era el primogénito de Eleazar. Bueno, en verdad, la Biblia no lo dice. Y no podemos pues elucubrar, puede que sí, pero puede que haya tenido otros hijos. Eso, la verdad, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es el único que se menciona en la Biblia, ¿verdad? De los hijos, pues él es el que se menciona. Y es Pinjas, algunas versiones dice Fines, ¿ok? Ahora, fíjense que nuevamente de Aarón tenemos a Eleazar, a Itamar, ¿sí? Pero de Eleazar estamos hablando uno de los hijos de Eleazar que es Pinjas o Pinjas, ¿ok? Evidentemente Pinjas es el que recibe ese sacerdocio, es decir, nuevamente Dios elige, ¿verdad? De la línea de Eleazar. Sin embargo, podemos decir que en otras oportunidades también Itamar pudo ejercer el sumo sacerdocio, igualmente Elí, inclusive a Abiatar, pero luego pasa nuevamente a la línea de Pinjas. ¿Por qué Pinjas se le da el pacto de sacerdocio eterno si ya él era sacerdote? Bueno, como lo vimos, Pinjas sigue siendo de la línea de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón tuvo pues a Eleazar y Pinjas es hijo de Eleazar, el cual era sumo sacerdote. Entonces, si él era sumo sacerdote, eso del pacto del sacerdocio eterno, como que no es que él no era sacerdote y ahora el Señor lo convierte en sacerdote. No, no es así. ¿Por qué? Porque el número 25:13 dice, será para él y para su descendencia después de él pacto de sacerdocio perpetuo, eterno, ¿ok? O sea que él no recibe el sacerdocio. Lo que realmente él recibe es una garantía divina acerca de su linaje. Es decir, que Dios promete que la línea principal del sumo sacerdocio va a estar
en cuanto a su descendiente. Repito entonces que el pacto del sacerdocio eterno no es que lo está haciendo sacerdote, él era sacerdote, era hijo de un sumo sacerdote, ¿sí? Lo que está recibiendo es prácticamente una elección en donde el Eterno le está bendiciendo, diciéndole que de su línea siempre va a haber un sumo sacerdote, o sea, va a provenir de su línea familiar. Eso es lo que se está hablando de este pacto. Ahora, que es importante lo que dicen también los académicos. Fíjense, Jacob Milgrom, en lo que es el GPS Torah Commentary, dice, Dios premió el cielo de Pinhas, asegurando la línea del sumo sacerdote en su familia. Eso es lo que opina este académico bien importante y utilizado mucho, ¿verdad?, por los estudiosos. Ahora fíjense que hay algo bien interesante. El número 25:13 dice, porque su acto hizo expiación por Israel. Repito, su acto, el acto de Pinhas, lo que hizo Pinhas, hizo expiación por Israel. Eso no significa, mis hermanos, que el acto que él hizo, ¿verdad?, perdonó los pecados. No. Aquí la expiación no se refiere a que lo que él hizo perdona los pecados de Israel. No. Lo que se está refiriendo aquí es que por medio de lo que él hizo, realmente lo que ocurre es que evita, ¿verdad?, que siga el juicio del Eterno sobre Israel. Eso es otra cosa. O sea, detuvo el juicio de Dios. Recuerden que Israel estaba en idolatría en ese momento, estaba idolatrando al dios de Baal Peor, estaba en fornicación, en sacrificio a dioses y como consecuencia Dios envió una plaga y ¿saben qué? Murieron 24,000 personas nada más por eso. Y Pinjas pudo detener ese juicio del Eterno. Eso es bien importante y bien valiente también. Fíjense que el número 25:9 usted lo puede leer. Este personaje Simri llevó públicamente a Cosbi en el campamento y desafió no solamente la autoridad de Moisés, sino el pacto con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente ellos estaban en idolatría, estaban adorando al dios Baal. Cosbi era una madianita y realmente llevó Simri a esta madianita dentro del campamento de Israel, dentro de ese espacio sagrado. Y el hecho de adorar, la fornicación son relaciones sexuales, pero llevada a cabo hacia como honrar al dios Baal, Baal Peor se llamaba. Y fíjense que el nombre Baal viene de Baalí, que significa Señor. Es decir, que prácticamente él estaba cambiando lo que es al Dios, al Señor Dios de Israel, por otro Señor Dios, que es Baal. Eso no solamente es idolatría, es pasar de un señor a otro señor. Y eso para el Eterno es adulterio. Por eso es que es castigado tan severamente, ¿ok? Y prácticamente la mayoría del pueblo estaba en pecado. Por lo tanto, ¿verdad? El juicio de Dios fue hacia 24,000 personas que murieron. Es decir, que Pinjas, al matar a Simri y a Cosbi, la plaga se detuvo y puso fin a una rebelión que estaba provocando ese juicio del Eterno. El pueblo dejó de pecar por haber matado a dos personas. Es que no eran personas, estos no eran personas cualquiera.
Simri no era cualquier israelita, por decirlo así, y Cosby tampoco, ¿ok? Ellos son, vamos a decir que de alguna manera eran representantes, por ejemplo, Simri era uno de los jefes de la tribu. Y nosotros más adelante lo vamos a ver. Simri era un jefe de una de las tribus, o casa paterna. Usted lo puede leer en número 25:14. Y Cosbi era hija de un príncipe madianita. Ajá, era una princesa. Prácticamente ambos, tanto Simri como Cosby, simbolizaban una alianza entre líderes de Israel y de Madián y estaban promoviendo la idolatría hacia uno de los dioses madianitas como era Baal. Mm. Según Milgrom, ¿ok? Y aquí tiene la referencia, usted lo puede buscar, dice, no fue la muerte de dos personas lo que hizo expiación, sino que al detener a los líderes que encabezaban la rebelión pública, cesó el pecado colectivo y con él el juicio de Dios. Oh, así que lo que estamos viendo, que lo que hizo realmente Pinhas, lo que hizo es que la gente se diera cuenta que eso no estaba bien y por lo tanto la gente dejó, ¿verdad?, de hacer esta adoración a este Dios Baal, dejar la fornicación, dejar los sacrificios que se le estaba haciendo a estos dioses. Por lo tanto, hizo que esa rebelión contra Dios se parara. Y eso es lo que revela la acción que hizo Pinjas. Seguimos. ¿Era necesario realmente que un pacto de sacerdocio eterno? Bueno, en realidad, como hemos dicho, en ese momento sí existían dos ramas sacerdotales. Vamos a verlo nuevamente. Fíjense, Aarón, Eleazar e Itamar son dos hijos de Aarón. Cualquiera podía haber tomado, ¿verdad? Vamos a decir la sucesión como sumo sacerdote. Todo esto, todos los hijos de Aarón, como dice el número, son sacerdotes, ¿ok? Y podían estar dentro del santuario y hacer las funciones. Pero estaba la línea de Eleazar y la línea de Itamar. Ambas son sacerdotales. Ahora, con este pacto que hace el Eterno, el sacerdocio eterno, la línea se va hacia Eleazar y a uno de los hijos de Eleazar, que es Pinjas. Así que es interesante, mis hermanos, porque según la visión de Ezequiel, muchos rabinos consideran que el sacerdocio de Pinjas sigue por toda la generación, inclusive llega hasta Sadoc. Y según la visión de Ezequiel, esta función de estos sacerdotes de Sadoc, que vienen de la línea de Eleazar y de Pinjas, ¿verdad? Va a ejercer funciones sacerdotales en la era mesiánica. Interesante conocer a Pinjas y cómo él se ganó prácticamente esta bendición que el Eterno le otorgó por ese celo que él experimentó. Seguimos. Ok, entonces, el pacto de paz. En un pacto de paz, a quien mató a dos personas, eso no se llama cuando una persona mata a alguien, no se llama crimen o asesinato. Es un sacerdote, un sacerdote de Israel que mata no una, a dos personas. Y dentro del campamento, esa es otra cosa, ¿verdad? Así que es un crimen bueno. Y eso es lo que vamos a ver. En Primera de Crónicas 9, 18 y 20 dice, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví, aquí vamos a ver un poquito de la vida de Pinjas, han sido estos los porteros en la puerta del rey. ¡Oh! Y Fines, o sea, Pinjas,
hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos. Oh, aquí tenemos un dato bien importante. Bien importante. O sea que Pinjas era el jefe de todos los porteros de todo el campamento, incluyendo el tabernáculo. Oh, por lo tanto, el matar a dos pecadores, es como si él estuviera realizando sus funciones. Y vamos a verlo mejor, creo yo, en esta diapositiva, donde expresamente dice, ¿verdad? Las funciones. En número 18, el 1 a 4 dice, Adonai dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa del Padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos, o sea, los hijos de Aarón junto con él, llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví. Aquí están el sacerdote y los levitas. La tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. ¿Quién los van a servir a ellos, a los sacerdotes? Los levitas. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio. Aquí solamente, ¿verdad? Aarón y sus hijos iban a servir en el tabernáculo y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. ¿Ven? Todo el tabernáculo estaba a cargo de los sacerdotes. Los levitas nada más iban a ayudarlo. Todas las ofrendas, todo, todo, todo. Todo lo que se refiere al tabernáculo estaba a cargo de los sacerdotes. Los levitas iban es a ayudar, especialmente en los transportes, en el tipo de construcción, en buscar materiales, pero lo que son los sacrificios, o sea, los corbanes, realmente estaba todo a cargo de los sacerdotes, incluyendo lo que es el cuidado, ¿verdad? De lo que es el tabernáculo. Inclusive, dice aquí, se juntarán pues contigo y vendrán a cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño ha de acercarse a vosotros. Es decir, entonces, que ellos tenían que proteger el santuario, estar vigilando de que nadie pudiera entrar ni cometer un error de entrar dentro del tabernáculo, pero tampoco tenían que entrar dentro del campamento. ¿Por qué? Porque también el campamento era un espacio sagrado. Un espacio sagrado, el cual fue violado por Simri, quien trajo a Cosbi dentro del campamento, irrumpió en ese espacio sagrado. ¿Ven? ¿Ok? O sea que estaba haciendo algo indebido y en frente de todo el mundo, frente de Moisés, y por supuesto rompiendo el pacto con el Eterno. Aquí lo vemos mejor, esto lo saqué de este libro, Abodaz Corbanos, donde vemos que estos muñequitos chiquitos negros representan pues los levitas que estaban pues en ciertos lugares especiales resguardando lo que es todo lo que es el tabernáculo o el templo. Y estos muñequitos blancos también son los sacerdotes que estaban en ciertos sitios especiales, pero no solamente allí. Recuerden que todo el campamento de Israel era un espacio sagrado, así que también habían ciertos sacerdotes y levitas resguardando el campamento. Y eso le tocaba a Pinjas, porque era el jefe jeje, de todos ellos, era el capitán de todos ellos. Así que el hecho de que Pinjas matara a estos dos individuos, realmente es porque él estaba cumpliendo también con su función. No solamente era el celo. Ajá. Así que, y por último, ¿qué era esto del pacto de paz? Es lo que se llama el Brit Shalom. El número 25:12 dice, yo establezco mi pacto de paz con él. Bueno, a primera vista parece extraño porque Pinjas acababa de matar dos personas y Dios le da un pacto de paz. Es decir, ¿cómo es esto? O sea, tú matas a dos personas
y se te da la bendición y se llama un pacto de paz. Bueno, para algunos al principio es como que un poco difícil de entender, pero en la Torá el derramar sangre, fíjense, normalmente producía contaminación ritual. Claro, te contaminaste con muertos, ¿verdad que sí? Ah, y es una obligación de venganza. ¿Recuerdan el vengador de la sangre? Número 35, el vengador de la sangre. Si tú matas a una persona, pues hay un familiar que se encarga, ¿verdad? Como de establecer justicia. Ese es el vengador de la sangre, ¿verdad? Ok, eso podría ser se podía alimentar esa idea en Pinjas, ¿ok? Más sin embargo, Rashi dice que eso fue un acto tan excepcional, ¿verdad? Eso lo vemos en el comentario de Rashi. Dice que Dios declaró públicamente al darle el pacto de paz que era aceptable, o sea, le estaba dando una legitimidad divina. No es un asesinato porque no era un acto privado ni una ejecución de justicia en un momento crítico. Fíjense que el Talmud, mira qué interesante, dice que no es venganza personal, sino restauración inmediata del pacto. Y eso lo dice el Talmud. Interesante, de verdad que bien interesante. Así que el pacto de paz, ¿qué significa, mi hermano? Bueno, Dios no, no dice que es un crimen, sino un celo divino, lo dice la palabra, porque detuvo la idolatría pública, o sea, le está dando legitimidad a lo que hizo Pinjas y evita que sea visto como un homicida o como un vengador. El Talmud de Sanedrín 82b dice que la acción de Pinjas fue tan excepcional que una figura legal, fíjense, legal extraordinaria, aplicada cuando una rebelión pública contra Dios ocurre en flagrancia. Wow. Así que aquí están las referencias. Entonces, mis hermanos, esto es simplemente, aquí vimos una acción de Pinjas en donde el Señor lo bendice dándole el sacerdocio, el pacto del sacerdocio eterno, que significa pues que el sacerdocio iba a estar en su familia, en su línea, ¿verdad? De descendencia eterna. ¿Mm? Y por otra parte, aquí tenemos que también lo bendice con un acto de paz. Es decir, que es la aprobación de lo que Pinjas hizo, ¿verdad? Que restableció prácticamente, ¿verdad? La paz con el Eterno, el hecho de que puso fin a esa rebelión y volvió nuevamente a establecerse el pacto con el Eterno. Interesante. Bueno, espero que esto haya ayudado a entender un poquito más lo que es el pacto del sacerdocio eterno y el pacto de paz. Shalom, shalom.